Varias fueron las ocasiones en las que se predijo el fin del mundo a lo largo de la historia, y en los tiempos que corren, la tecnología suele formar parte de la ecuación ya que ahora cubre gran parte de los aspectos básicos de la vida. Medios de pago, comunicación, medios de transporte. ¿Te imaginas cómo sería todo si dejara de funcionar de un momento a otro en todo el mundo? En esta ocasión no vamos a hablar de una posibilidad, sino de un problema real que se está trabajando para solucionar. Un problema que ocurrirá en el año 2038 donde gran parte del software fallará debido a una limitación en la programación de la fecha y hora, la cual se originó hace unas décadas. En este video veremos a fondo de qué se trata este problema conocido como efecto 2038 o Y2K38, cómo fue que se originó y qué podría pasar a futuro. ¿Necesitas una licencia para Windows u Office? En cdkeys.top podés encontrarlos a precios muy económicos. En este sitio contamos con licencias para distintas versiones del sistema operativo, Windows 10 o Windows 11, ya sea en la versión Home o Pro. Cuenta también con licencias para Office, incluyendo Office 2019 o 365. Estas claves se tratan de licencias OEM, las cuales son completamente legales y van ligadas a la placa base de nuestra PC. El procedimiento de compra es muy sencillo. Nos registramos, agregamos al carrito el producto que queremos comprar y luego vamos a Checkout. Si desean comprar Windows 11, en la descripción les estaré dejando un código para obtener un 30% de descuento. Seleccionamos el método de pago de nuestra preferencia, puede ser PayPal, tarjeta Visa o Mastercard entre otras, y luego completamos la orden. Una vez que la compra está hecha, les llegará el código a su correo para que puedan utilizarlo, o también pueden consultarlo en su cuenta del sitio. cdkeys.top dispone también de juegos para Steam, Origin y Uplay. Cualquier cosa tienen contacto vía chat o al correo del soporte. Muchísimas gracias a cdkeys.top por patrocinar el espacio. El origen del efecto 2038 se remonta en los años 70, aquellos tiempos en los que el sistema operativo Unix veía la luz y luego sería la base de muchos estándares de la actualidad. Para los programadores era importante definir una norma que establezca ciertos estándares en la programación, y fue así que más tarde se crearía la norma llamada POSIX. Por otra parte, las computadoras solo reconocen ceros y unos a la hora de trabajar, es decir, el sistema binario, lo cual es una representación de los dos únicos ciclos posibles, encendido y apagado. Básicamente todo lo que hacemos en una computadora, el procesador solo interpreta combinaciones de ceros y unos, nada más. ¿Por qué te cuento todo esto? Entre los estándares que debía establecer POSIX estaba el modo en el que las computadoras reconocerían la fecha y la hora. La cuestión es que los programadores debían encontrar la forma de crear el sistema de fecha y hora a partir de esto, y lo lograron de una manera muy sencilla. Por cada segundo que pasa, ese horario y fecha estarían representados por un único número entero. Al mismo tiempo, estos números enteros se crearían a partir de códigos binarios, ya que es lo que la computadora entiende. Por ejemplo, para representar el 10 de julio de 2023, 11:30 am con 40 segundos, tenemos un número entero con un código binario determinado. Solo un segundo después ya tenemos el siguiente número entero con un código binario distinto, y así sucesivamente. Este tipo de datos que se utiliza para almacenar el tiempo por cada segundo que pasa se lo define como time t. Sabiendo esto, podemos hablar ahora del problema. Esta metodología para almacenar el tiempo tiene su límite. Obviamente no pueden haber códigos binarios que se repitan, lo cual es un problema que se viene avecinando en los sistemas de 32 bits. Para explicarlo debemos saber que cada bit es un 0 o un 1, y en estos sistemas tenemos un total de 32, es decir, solo tenemos 32 espacios con combinaciones de ceros y unos para representar la hora y la fecha. De estos 32 bits, uno es usado para definir si el número entero es positivo o negativo, mientras que los otros 31 sirven para definir el número como tal. ¿Y cuántas son estas combinaciones posibles? Para calcular el rango disponible, debemos elevar -2 a la potencia 31 para el primer número, y para el segundo número debemos elevar 2 a la potencia 31 menos 1. Esto nos da un rango que va desde el -2147.483.648 al 2147.483.647. Estas son las posiciones disponibles que hay para representar cada segundo que pasa. ¿En qué posición nos encontramos? Bueno, para que se hagan una idea, en el sitio de Epoch Converter podemos ver un contador en tiempo real. También
También nos permite consultar el código de tiempo en Unix para una hora y fecha determinada que queramos averiguar. Esta es la posición en la que nos encontramos al momento en el que el señor TutosPC está creando este video. Como vemos, ya nos estamos acercando poco a poco a los 1700 millones. Viéndolo así, es relativamente poco el recorrido que nos queda para llegar hasta el final. Para ser exactos, el número 0 se empezó a contar desde la noche del 1 de enero de 1970 a las 0 horas, con 0 minutos y 0 segundos, y el contador llegará a su final el 19 de enero del 2038 a las 3 horas, 14 minutos y 7 segundos UTC. Llegado ese momento ya no habrá más códigos binarios disponibles para representar más segundos. ¿Y qué es lo que pasará? Aquí vamos a ver una simulación de esa fecha. En la primera fila tenemos el código binario de 32 bits. En la segunda fila vemos su representación como número entero. La primera fila de date es la fecha y hora de las computadoras y la segunda es la hora y fecha real. Veremos ahora qué es lo que pasa cuando el contador llega al final y ya no le quedan más códigos para seguir contando. Curioso, ¿eh? Como ya no quedan combinaciones binarias posibles, el contador simplemente se reinicia y vuelve al menor número posible del rango. Es el año 2038, pero las computadoras vuelven a 1901. De toda la historia en la humanidad, creo que esto sería lo más cercano a lo que podríamos llamar como un error en la Matrix. Este problema afectará a todos los programas que usan esta representación del tiempo basado en el sistema POSIX, el cual es el estándar que usan los sistemas tipo Unix y programas escritos en el lenguaje de programación C. Básicamente, la mayor parte del software actual. Android ya fue un ejemplo de este problema en versiones pasadas. Si se establecía la fecha límite, varios dispositivos llegaban a bloquearse sin posibilidad de reiniciar. Si hoy contás con un smartphone Android de 32 bits, podés comprobar tú mismo en las configuraciones de fecha y hora que ya no te permitirá ir más allá del año 2037. A la hora de definir este estándar, quizás los programadores no se imaginaban en su momento que este sistema para la fecha y hora iba a perdurar en el tiempo, o quizás no les importó porque era una solución sencilla en ese entonces y a futuro se verá. ¿Hay solución para este problema? No hay una manera sencilla de arreglar esto en los sistemas de 32 bits que usan el estándar POSIX. Cambiar la definición del time T rompería la compatibilidad binaria con el software. Por otro lado, cambiar el time T por un entero de 32 bits sin signo afectaría a los programas que hacen cálculos con diferencias de tiempo, y reescribir las aplicaciones por completo es claro un trabajo enorme. Podríamos decir que los sistemas de 32 bits tienen los días contados en este caso. La solución definitiva es migrar por completo a los sistemas de 64 bits que utilizan enteros de 64 bits para el time T. Estos nos dan 32 bits adicionales para las combinaciones binarias posibles, lo cual retrasaría el problema 290.000 millones de años. Esto es 22 veces la edad aproximada del universo. Si bien no resuelve el problema, sino que lo retrasa, creo que podemos conformarnos con eso por ahora. Los fabricantes de microprocesadores ya han dejado atrás gradualmente los 32 bits, y los desarrolladores de sistemas operativos más usados también han evolucionado a la nueva plataforma de 64 bits. Posiblemente te estés preguntando, ya que existen los sistemas de 64 bits, ¿cuál es el problema entonces? Es verdad que el efecto 2038 asustaba un poco más hace años atrás cuando seguían siendo más comunes los sistemas de 32 bits. Esto se ha ido convirtiendo en una preocupación menor para el mercado de computadoras hogareñas o dispositivos personales, ya que es un sector que se actualiza con mucha frecuencia. Pero el problema no queda solamente ahí. El mayor inconveniente son aquellos sistemas embebidos o circuitos integrados, aquel software utilizado en maquinaria, transportes, sistemas de posicionamiento global o incluso los medios de pago como pueden ser los microchips de las tarjetas. Muchos sistemas no fueron pensados para ser actualizados. Algunos se usan en maquinaria muy costosa y con una vida útil de varias décadas. Ante la llegada de la fecha límite no sabemos cómo podrían reaccionar. Algunos simplemente se reiniciarían, mostrarán datos erróneos o puede que otros dejen de funcionar directamente. En el mejor de los casos puede que aquella consola antigua que conserves como reliquia solo muestre datos erróneos en lo que se relaciona con la fecha y hora, pero un buen ejemplo que puede ayudarnos a entender lo grave que puede llegar a ser este tipo de limitaciones es el problema con el avión Boeing 787. Si bien no es la falla del año 2038, sí viene ligada a la limitación de los 32 bits. Este avión presenta una falla de software en el que el contador de centésimas de segundo se desborda después de funcionar continuamente por un poco más de 248 días, es decir,
decir cuando llega a esta cifra límite de 2.147 millones. Este fallo ocasionaría que los motores de vuelo se apaguen. Para prevenirlo, lo que hacen es apagar los sistemas eléctricos cada cierto tiempo y de esa manera se reinicia. Concluyeron que era una solución menos peligrosa y económica implementar una directiva de aeronavegabilidad en lugar de sustituir el software de todos los aviones a nivel mundial. No podríamos confirmar si es o no la solución menos peligrosa, pero definitivamente es la más económica. Otro ejemplo es la sonda espacial Deep Impact. Una falla en el conteo del tiempo ocasionó una mala orientación en sus paneles solares y quedó sin suministro eléctrico para comunicarse el 8 de agosto de 2013. Si hacemos un conteo por décimas de segundo desde la fecha del 1 de enero del 2000 hasta el evento ocurrido, nos da el resultado de 2 elevado a la 32, con una leve variación debido al fenómeno de la dilatación del tiempo. Adiós sonda de 32 bits. Y un problema muy conocido fue el de YouTube en 2014, cuando el contador de visitas sobrepasó el límite que permitían los 32 bits en el video de Gangnam Style, por lo que Google debió actualizarlo a un sistema de 64 bits y aumentando así el límite permitido. Este problema del efecto 2038 puede recordarnos a lo que se conoció como el efecto 2000. Resulta que en la década de los 80 y 90 era costumbre entre los programadores almacenar el año omitiendo la centuria. Como la potencia de cómputo era muy limitada, quitar dos números significaba un ahorro importante. El problema llegó cuando se acercaba al año 2000. Las computadoras no reconocerían el cambio de siglo, sino que lo tomarían como si estuviéramos en el año 1900. La sociedad se puso muy intensa en varias partes del mundo, salvo en Latinoamérica donde estaba todo bastante tranquilo. Aquí era casi un lujo enterarse de algo así. Algunos se apresuraron a comprar masivamente artículos de necesidad básica e incluso armas, pero se trabajó mucho en el tema y la mayor parte de dispositivos fueron actualizados para solucionarlo. Se estima que el gasto mundial para llevar a cabo dichos arreglos fue de aproximadamente 300.000 millones de dólares, y como resultado fueron pocos los fallos informáticos ocurridos llegado el año 2000. Varias películas y series, incluyendo Los Simpsons, hicieron parodias acerca del efecto 2000. Todo parece indicar que para el 2038 la situación estará bastante controlada y la mayor parte de los sistemas viejos de 32 bits serán reemplazados. Pero ahora que sabes esto, no estaría de más que llegando al 19 de enero del 2038 estés alerta a cualquier evento importante que te surja ese día, como confiarte de algún sistema de GPS, algún turno reservado con el médico, y si evitas viajar en avión para esos días, pues mejor. Te agradezco por haber llegado hasta el final. Te voy a dejar otro video muy interesante acerca de los virus más insólitos de la historia. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.